Comentario Escuela Dominical, domingo 11 de octubre del año 2020. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda en esta hora de poder estar junto a ustedes una vez más a través de este medio para poder realizar un breve comentario de la Escuela Dominical para hoy domingo. Esperamos que el Señor en su gracia bendita le esté bendiciendo, le esté fortaleciendo a cada uno de ustedes, aquellos que compartirán este estudio, ¿no es cierto?, que estarán viéndolo o leyendo, escudriñando la palabra del Señor, que sea de mucha bendición. Vamos a orar un momentito también para que este trabajo sea de bendición para cada uno de ustedes. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias le damos en esta hora por la oportunidad que nos brinda de poder estar dispuestos para realizar, Señor amado, este comentario de la Escuela Dominical del día de hoy. Esperando que en su gracia bendita, en su misericordia, usted nos pueda ayudar, nos pueda fortalecer, para que la lección que tenemos el día de hoy sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. El estudio de ella, Señor amado, sea de bendición para cada uno de mis hermanas y de mis hermanos que estarán compartiendo este comentario de la Escuela Dominical. Todos se lo imploramos y todos se lo pedimos en nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Pues bien, el título para el día de hoy es Su muerte fue voluntaria. La lectura bíblica está en Marcos 10, versos 33 y 34. Estamos dentro de la doctrina del Hijo y estamos ya en la lección número 16, como ya lo hemos señalado, el título, Su muerte fue voluntaria. Vamos a ir entonces a la lectura bíblica y ahí la tenemos para nuestra meditación y leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. En estos versos encontramos una vez más cómo Jesús da a conocer los acontecimientos que se desarrollarían en el proceso más terrible y tremendo que nunca nadie había o habrá experimentado, pues era el inicio de todo el proceso que lo llevaría al Calvario. Por lo tanto, esta lección nos invita a realizar un análisis bien especial en cada subtítulo, desde la voluntariedad de su muerte, pasando por la expresión muy usada, pero que a veces no analizamos como corresponde al decir Cristo murió por nuestros pecados. Deberíamos tener en nuestra conciencia la claridad de entender que es el paso más trascendental y maravilloso que nos otorga hoy el creer en Jesús como nuestro buen y gran Salvador. Vamos al primer subtítulo entonces, su muerte fue voluntaria. La muerte será más terrible cuanto más valioso sea el ser que destruye. La muerte es lo contrario a la vida. El Gólgota, la destrucción de la humanidad de Cristo, cuyo valor no tiene precio, fue singular, irrepetible y generosa. La voluntad personal del Hijo de Dios, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eso está en Juan 10, 17 y 18, y uno de estos versos es el texto para memorizar del día de hoy. Jesús no fue forzado a morir por nuestros pecados. Fue una decisión voluntaria motivada por el amor. Así, lo siguiente por la voluntad de Dios. Jesús bebió el cáliz amargo al llevar sobre sí nuestros pecados y sufrió la pena que nos correspondía. Basado también esta expresión en Mateo 26, verso 42. Cristo la padeció en todo su horror, la muerte. Expuso su vida por el bien del perdido, aunque su vida querida por los suyos sería propiciación por todos. Los cuatro evangelios destacan el sufrimiento del corazón de Cristo durante la oración y el horror de la muerte en el Gólgota. La muerte de Cristo es la materialidad de infinita caridad, es la muestra máxima del amor de Dios para con los suyos. Aquí tenemos un comentario. Agustín de Hipona, respecto de Juan 10, verso 8, escribe y dice, no se gloríen los judíos como si hubieran triunfado. Él mismo entregó su alma a un sumergido, como perfecto hombre entregado en manos de los judíos. Jesús conserva pleno señorío sobre su vida corporal. El Señor no muere henchido por los lamentos, ni esclavizado por la fatalidad. Su hora de libertad soberana, cual corresponde al Señor la historia. La muerte de Cristo es voluntaria. El Señor posee dominio sobre su vida que nada es capaz de quitarla. Él se dignó a morir por los pecadores.
Vamos al texto para memorizar, como ya lo mencionábamos anteriormente, está en Juan 10, verso 18, y es la expresión bien especial de Jesús. Repitamos el texto. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Lo repetimos? Le invito a que lo repita conmigo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 18, Juan capítulo 10, versículo 18. Amén. ¿Qué podemos comentar de este texto, no es cierto, a memorizar? Tenemos aquí una nueva parábola, o es una explicación, aplicación de la primera. Si nos inclinamos por la opción de que es una nueva parábola, no se puede negar la estrecha relación con el tema de la puerta. La sección se inicia con la fórmula "Yo soy el buen pastor", y a continuación se dan a conocer las características del buen pastor o del pastor modelo. No es un tema ajeno a la cultura del Antiguo Oriente, donde el rey es comparado con un pastor y el pueblo con un rebaño. Y por supuesto, la figura del buen pastor también aparece en la tradición profética de Ezequiel 34 y Jeremías 23. Es decir, el buen pastor es aquel que da su vida por sus ovejas. Lo contrario es el asalariado, a quien no le importan las ovejas y huye cuando el peligro acecha, pues no son suyas. Entonces, tomando este verso, ¿no es cierto?, que es del Juan 10, 18, ahí está una pequeña explicación de que el pastor da su vida por las ovejas. Y él en ese verso lo señala claramente. Ciertamente en su bendición, Dios a través de Cristo provee esa clara oportunidad en demostrar de que el pastor ha muerto por sus ovejas. En los versos anteriores se repite el "yo soy el buen pastor", y luego se nos muestra la familiaridad y conocimiento entre Jesús y su Padre, como un paradigma de la relación entre el pastor y sus ovejas. Los versos anteriores al verso 18, que es el texto para memorizar. Repito, se reitera que el buen pastor da su vida por las ovejas. Dar su vida por alguien es una expresión muy típica del Evangelio de Juan. En el verso 16 se menciona las ovejas de otro rebaño. ¿Un solo rebaño y un solo pastor? Una visión universalista de la misión. Nos inclinamos por esta visión de misión y de unidad, pues también en la conocida oración sacerdotal de Juan 17 se pide por la unidad. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, verso 21. En los versos 17 y 18 de Juan 10 se señala por tercera vez en este capítulo el texto que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Jesús hace suya la iniciativa de Dios, que es dar la vida a la humanidad, dar la vida y recobrarla por amor. Vamos al segundo subtítulo entonces, y cuál es: Cristo murió por nuestros pecados. La muerte de Cristo es fundamental en el plan salvador de Dios y que se manifestó desde el Antiguo Testamento. Cristo murió por nuestros pecados, escribe Pablo. Ahora bien, si la salvación solo puede venir de Dios, el cristianismo ve realizado esto en la persona de Jesús de Nazaret, Logos de Dios hecho carne, muerto y resucitado por nosotros. En efecto, esta es la afirmación básica de nuestra fe. Cristo es el único Salvador, el mediador entre Dios y los hombres. El mismo Dios y hombre, leemos en 1 Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Entonces, frente a la radical necesidad de salvación, comunión, que posee todo hombre, la cual solo puede venir de Dios, encontramos que ésta se realiza precisamente en Cristo como Dios mismo en medio de nosotros. En los Hechos, Pablo discute con judíos sobre las Escrituras, explicándoles que que era preciso, ¿no es cierto?, que el Mesías padeciera y resucitaría de entre los muertos. Jesús fue entregado por Judas, por Pilato. Él mismo se entregó. Dios se entregó al Hijo. En la cruz ocurre lo que Abraham no tuvo necesidad de hacer con Isaac. Allí se cumple, ¿no es cierto?, el sacrificio, se realiza el sacrificio por los pecados de la humanidad. El Padre entregó al Hijo a morir abandonándole en manos del mal. Allí se sintió desamparado. El Padre no interviene para librarle. Cristo grita el abandono.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado o has abandonado? Sin embargo, Jesús también padeció por causa de la voluntad de hombres perversos que lo condenaron, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Hechos 4:27. Pero la muerte de Jesús no fue en primer lugar causada por la voluntad perversa de ellos, pues ellos hicieron todo esto para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Hechos 4:28. Note que Dios predeterminó acontecimientos, no personas. Por lo tanto, los que realizaron esas acciones eran acontecimientos y personas que fueron utilizadas para ello. Primera referencia a que tenemos de este subtítulo está en 1 Corintios 11, verso 23, y nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y bueno, ahí se refiere, ¿no es cierto?, a una de las más importantes ceremonias realizadas por Jesús y que hasta el día de hoy nosotros recordamos, ¿no es cierto?, que es el momento en que Él da la Santa Cena y les hace claramente entender que Él iba a dar su vida por cada uno de nosotros. Hechos 2:23, la otra referencia, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Es allí cuando está Pedro, ¿no es cierto?, hablándole a la gente en el día de Pentecostés, defendiendo la causa de Cristo. Hechos 17, 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Es decir, ya Pablo comienza ahí su trabajo misionero de poder enseñar claramente que Jesús es el que daba su vida o dio su vida por nosotros para que nosotros tuviéramos la oportunidad de la salvación. Cristo murió por nuestros pecados, entonces claramente tenemos esa bendición. He aquí llegó la hora. Una expresión que, siendo una frase no muy larga, pero que claramente conlleva a una expresión muy tremenda y que nosotros debemos de tener claro. Jesús, al hablar de su muerte, la llama exaltación del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre levantado en la cruz a fin de que cada hombre pueda elevar los ojos a Cristo. Jesús presenta su muerte ante los judíos cuando levanten al Hijo del Hombre. Él, anunciando su muerte, ¿no es cierto?, en varias oportunidades anteriores, Él la señala y claramente indica lo que iba a acontecer. Juan registra una declaración solemne. He aquí llegada la hora en que al morir el grano de trigo da fruto abundante, es decir, tiene que el grano ir a la tierra para que haya, ¿no es cierto?, un buen resultado y haya una buena cosecha. También esa hora era hora de turbación del alma al experimentar la angustia. Tremendo momento, tremendo instante en que ciertamente Jesús vivió esa situación y nos encontramos en una expresión muy importante. Hora en que pide ser salvado y que sin embargo es razón de su venida a este mundo. Es razón de que grita: Padre, glorifica tu nombre. Es hora también de juicio y derrota del príncipe de este mundo. Ciertamente maravillosa bendición es el momento de la hora en que Cristo entrega su vida por usted, por mí y por todos nosotros. Vamos a ver referencias ahora de este subtítulo, ¿no es cierto? En Juan 3:14 claramente es una referencia muy especial y que muchas veces nosotros señalamos y decimos, aún cuando predicamos a la calle, y este verso con el que sigue también. Pero hemos tomado, el expositor nos señala Juan 3:14 y es el que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La otra referencia la tenemos en Juan 13:22. Entonces los discípulos, se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Ahí él está señalando el momento en que estaba en la cena y les dice a ellos que uno de ellos lo iba a entregar, sabiendo que era parte de todo el proceso para llegar a la cruz del Calvario. Juan 19:37. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Es decir, ahí ya ese
verso señala claramente el momento máximo de la muerte de Cristo, cuando ya estaba en la cruz, ¿no es cierto? Y había sido martirizado a más no poder, y ahí Él dio su vida por usted y por mí. Bueno, vamos a pasar entonces a un comentario final, esperando que usted vaya teniendo clara realidad de lo que la lección del día de hoy nos está hablando. Su muerte voluntaria, ¿no es cierto? Cristo murió por nuestros pecados y he aquí llegó la hora. A través de un hombre la muerte entró en el mundo como consecuencia del pecado, teniendo en cuenta que el pecado es la transgresión de la ley de Dios y que todas las personas heredan el pecado. Dios reveló un amor inigualable, inconmensurable e inexplicable, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos y conocemos ese texto, Juan 3:16, por cierto. Como la ley transgredida era divina, solo alguien igual a Dios podría salvarnos. Esa persona era el Hijo llamado Jesucristo. Solo en Él hay salvación. Él tomó nuestro lugar, experimentando la separación del Padre. Mateo 27:46. Yo le doy esta cita para que usted también la pueda ir corroborando ahí en su Biblia. Y el horror de nuestra condenación. Hay voluntades que causaron la muerte de Jesús. Debemos destacar claramente la voluntad personal del Hijo de Dios. Por eso me ama, y volvemos a citar este verso, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No olvide usted, Juan 10, 17 y 18. El verso 18 es el texto para memorizar el día de hoy. Jesús no fue forzado a morir por nuestros pecados, fue una decisión voluntaria motivada por el amor. Así, lo siguiente, por la voluntad de Dios, Jesús bebió el cáliz amargo al llevar sobre sí nuestros pecados y sufrió la pena que nos correspondía. Mateo 26, verso 42. Sin embargo, Jesús también padeció por causa de la voluntad de hombres perversos que lo condenaron, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Pero la muerte de Jesús no fue en primer lugar causada por la voluntad perversa de ellos, pues hicieron lo que Dios había ya anunciado antes, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Hechos 4:28. Note que Dios predeterminó acontecimientos, no personas. Ya lo hemos señalado anteriormente, pero en este resumen lo comentamos nuevamente. Lo que causó la muerte del amado Hijo de Dios en la cruz fueron nuestros pecados. La muerte es lo contrario a la vida, lo que se opone a ella, de forma que el ser vivo por la muerte deja de ser vivo y de existir. De ahí que la muerte será tanto más horrible cuanto más valioso sea el ser que se destruye. La mente humana apenas puede vislumbrar el horror metafísico de lo acontecido en el Gólgota. La destrucción de un hombre, singularidad irrepetible y valiosa. La destrucción de la humanidad del Señor de valor infinito. Este horror lo padeció Cristo en máximo grado. La magnitud del dolor de Cristo en su muerte proviene también de la pérdida de la vida corporal, que es naturalmente horrible para la naturaleza humana. La vida corporal de Cristo fue de tanta dignidad, sobre todo a causa de su unión con la divinidad, que era dolorosa su pérdida, aunque fuese por una hora, más que la pérdida de la vida de cualquier otro hombre por el tiempo que sea. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Jesús dio su vida por nosotros, para darnos salvación. Y en esa expresión nos encontraremos, si Dios así lo permite, en la próxima lección, con Jesús da su vida por nosotros para darnos salvación. Pues ese es parte del próximo título, ¿no es cierto?, de la lección que viene la próxima semana. Cristo murió para salvarnos, el título. Por lo tanto, yo le invito a que usted escudriñe su Biblia, lea las referencias que hemos citado acá, y ciertamente usted pueda tener esa bendición maravillosa de poder ir comprendiendo la bendición de saber de que hubo uno que por usted y por mí quiso morir en el Calvario de la cruz. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos brinda en este día, entonces, de poder haber realizado este comentario en la escuela dominical, y también le agradezco a aquellos que semana tras semana están con nosotros compartiendo este estudio de la escuela o este comentario de la escuela dominical. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Amén.